Bueno, yo voy a hablar de la herencia, porque una de las preguntas, yo me dedico, como sabéis, al cáncer de mama. También soy responsable de la unidad de cáncer hereditario y bueno, como buenas madres y mujeres, muchas me preguntan, ¿pero esto se lo puedo transmitir a mis hijas? Es que en mi familia hay mucho cáncer, entonces en todas las familias de aquí hay cáncer, en la mía también había, y entonces yo creo que es un poco, también hay mitos y realidades, y pensar que porque en nuestra familia haya un caso de cáncer que es muy frecuente, no significa que lo vayamos a tener. Lo que sí que es importante es el explicar al oncólogo los antecedentes familiares que tenemos, o a nuestros compañeros de atención primaria que muchas veces nos remiten a los pacientes con muy buen criterio, y saber un poquito qué es lo que hacemos y para qué sirve, ¿no? Bueno, yo sobre todo, el cáncer hereditario es poco frecuente. El que más vemos es el de mama y ovario, también hay de colon, y luego hay otras patologías muy, muy raras que yo, dedicándome a ellas, realmente vemos muy poquitos casos. Por eso me voy a centrar en el de mama. Bueno, el cáncer de mama es el más frecuente. De todas las mujeres que estamos aquí, bueno, aquí hay muchas con cáncer de mama, pero si estuviéramos sanas, 1 de cada 8 lo iba a tener. Imaginaos la cantidad de mujeres que lo van a desarrollar. Hay casi 25.000 casos ya este año en España. Y lo que ha comentado antes Dunia, ¿no? Prevenir. Por favor, ir a las mamografías, no tengáis miedo, tocaros, exploraros las mamas, no hay que tener miedo, y ante cualquier duda acudir. ¿Por qué? Porque la prevención y el diagnóstico precoz es lo que cura. Y todo eso supone pues, el evitarnos quimioterapias, evitarnos cirugías, evitar radioterapia y sobre todo evitarnos pues, muchos disgustos. Para que entendáis un poco la glándula mamaria, la función que tiene, los hombres también tenéis glándula mamaria, aunque más pequeña, es la lactancia, y tenemos 2 grandes partes. La primera de arriba es el carcinoma ductal infiltrante, que es lo que yo le traduzco a mis pacientes. Carcinoma significa tumor maligno, y ductal son las tuberías, digamos, que llevan la leche al pezón. Y luego hay otra parte que son los lobulillos, que son como unas esponjillas de la glándula, que es la que produce la leche. La mayoría de los tumores vienen de las tuberías, de los carcinomas ductales, es el más frecuente. El de abajo es menos frecuente, es más difícil de ver en las mamografías y suele ser sensible a las hormonas, pero en general los tratamos de la misma manera. Cada cáncer es distinto. Nosotros, cuando a una paciente se le extirpa un tumor, lo miramos al microscopio y vemos cómo son esas células. Las células tumorales se diferencian del resto en que no se mueren. Ellas tienen un mecanismo y están, pues como cuando se nos cuelga el ordenador y está todo el rato el relojito girando, pues ellas no tienen esa programación para morirse. Entonces, nosotros, aparte de detectar las antenas, los cargadores, ¿no? Aquí como veis los móviles, pues si esto es la célula tumoral, pues tiene distintos cargadores con los que ellas se van enchufando y siguen creciendo. Y eso es lo que nosotros hablamos de los receptores. Por tanto, ahí puede haber un cargador que es el receptor de estrógenos, otro que es el de progesterona y otro es el HER2. Por eso yo les digo, cada paciente lleva su tratamiento individualizado. Nosotros, viendo eso, programamos un tipo de quimioterapia, o luego lleva tratamiento 5 años, o yo llevo la vacuna. Por eso cada una es distinta, ¿de acuerdo? ¿Y qué factores de riesgo? Pues bueno, ser mujer, ya lo ha comentado antes la doctora Llabrés, 1 de cada 8 mujeres. Y pues bueno, de hombres la verdad es que yo, que me dedico a esto, tengo muy poquitos, tengo 1 o 2, y además cuando aparecen hombres, ahí sí que tenemos que pensar que puede haber algo hereditario. La edad. ¿Por qué hay más cáncer? Pues porque lo detectamos mejor con las mamografías, y porque la gente pues ya no se muere como antes de infecciones o de neumonías o del parto, y llegamos todos a edades más avanzadas, y nuestras células pues ya van fallando los mecanismos y hay más probabilidades de que haya un fallo genético y que nos aparezca un cáncer. La raza blanca también es la que más probabilidades tenemos de tener un cáncer, y fíjense cómo van subiendo las curvas. A partir de los 45 a los 70 es cuando empieza a subir. Por eso se hacen las mamografías en ese tiempo. Por eso no empezamos antes, porque realmente cuando pillamos a más población con cáncer de mama es en esa población. Los ciclos menstruales, también lo ha comentado la doctora Llabrés, estar muchos años con la regla,
la menarquia, que es cuando me viene la regla, y la menopausia muy tarde, no tener hijos, porque al no tener hijos estamos con la regla siempre, y no tener la nuliparidad, efectivamente, y luego tener hijos, pero es que además si los tienes, pues hay que tenerlos pronto, antes de los 30, y hay que darles de mamar más de 2 años, con lo cual, pues yo creo que está un poco complicado, por lo menos para mí lo ha sido, pero bueno, es lo que hay. El embarazo. El embarazo por sí hay un pequeño aumento durante el embarazo del riesgo, pero no pasa nada. Yo tengo pacientes que han tenido un cáncer de mama y luego han decidido quedarse embarazadas y no ha pasado nada. O sea que también el haber tenido un cáncer de mama no excluye luego el que nos podamos quedar embarazadas. Los abortos no influyen y la lactancia, pues muy importante, pero es que realmente también con las 16 semanas que tenemos de lactancia materna, pues tampoco ayudan mucho, ¿no? Pero si podemos, intentarlo. La terapia hormonal sustitutiva, yo creo que ya esto los ginecólogos lo saben, pero hace años, cuando a las mujeres se les iba la regla, empezaban con los sofocos, con los cambios de humor, pues cogían, te ponían un parche y ya te encontrabas estupenda, ¿no? Pues eso realmente se ha visto que produce cáncer de mama y entonces hay que intentar por todos los medios no utilizar este tipo de terapias. Hay otras cosas naturales, polen, hay otras cositas que se pueden utilizar para los síntomas. Y los anticonceptivos orales también es muy controvertido. Hoy en día las píldoras tienen dosis mínimas de hormonas, pero hace años pues sí que se utilizaban más y en la medida de lo posible pues en algunas pacientes que han tenido cáncer de mama intentamos que utilicen otros métodos de barrera como por ejemplo los preservativos. Y bien es cierto que los anticonceptivos orales nos previenen del cáncer de ovario. Otros factores de riesgo, pues eso, el alcohol, el tabaco, la obesidad, por favor, que no se coma tanto chorizo de Teruel aquí en Canarias. Yo estoy con todas mis pacientes, yo sé que estoy muy flaca, que también me dicen que tengo que comer, pero es que hay que comer bien. O sea, es que la obesidad, yo sé que es muy difícil cuando has pasado una quimio, cuando estás cansada, cuando te ha venido la menopausia, quitarse los kilos es difícil. Pero es una de las cosas que podemos modificar, ¿no? Y también el tabaco, hay una unidad antitabaco estupenda en el hospital que yo remito a muchas pacientes y luego, pues bueno, a ver, una cervecita nos podemos tomar todos de vez en cuando, tampoco todo va a ser... Pero yo creo que el tema de la carne, y antes la doctora Llabres nos ha comentado, pero por favor caminar y cuidarse. Hay otros tipos, luego las pacientes dicen, es que tengo las mamas muy densas o me han hecho muchas biopsias. Pues tener una mastopatía fibroquística, que es tener muchos quistes, no se relaciona. Pero sí que es cierto que a veces cuando hacemos una punción y se ve una cosa que se llama hiperplasia ductal atípica, es como un estado precancerígeno. Y ahí sí, pues ya los ginecólogos o nosotros muchas veces damos tratamientos preventivos. Dicho esto, os lo he explicado para que entendáis un poquito que el cáncer no todo es herencia, sino que es un cúmulo de despropósitos, ¿no? De cosas que nos pasan para que al final aparezca un cáncer. Cuando alguien viene a la consulta, nosotros siempre preguntamos, ¿hay antecedentes en su familia? Pues sí, tengo un montón. Mi padre tuvo un cáncer de pulmón, mi padre tuvo un cáncer de esófago. Nosotros siempre vamos a descartar los tumores que se relacionan con el tabaco, la vejiga, la laringe, el pulmón. Luego hay otros tumores pues, que no tienen relación con las hormonas. Son muy poco frecuentes y lo que vamos a hacer siempre cuando yo voy a la consulta es un árbol genealógico. En redondo tenéis las chicas y los cuadraditos son los hombres y luego vamos a la siguiente generación, ¿no? Pues arriba, por ejemplo, tenemos la abuela que tuvo un cáncer de mama bilateral, o sea, en las dos mamas. Luego de los 3 hijos tuvo 2 enfermos y de la nieta pues hay una que tenía un cáncer de mama con 28 años. Pues bueno, no hay que ser oncólogo ni dedicarse a eso para decir, mira, en mi familia pasa algo porque tenemos mucho cáncer y edades muy jóvenes. Nosotros hacemos ese árbol genealógico y entonces pues siempre que veamos en edades tempranas, algo que no es esperable, ¿no? Lo normal de tener un cáncer de mama no es con 23 años, sino con 50, varias generaciones, hay una herencia autosómica dominante, eso significa que lo pueden transmitir tanto los varones como las hembras, y es al 50%, es decir, yo cada vez que me quedo embarazada tiro una moneda y tengo pues la cara o la cruz, si sale la cara entra mi gen y si no entra el de mi marido. Entonces eso es un poco la herencia autosómica dominante, que aunque sean hombres, los hombres pueden no padecer cáncer pero sí transmitirlo a la generación. Y también cuando vemos una señora que ha tenido un cáncer de mama y luego le aparece otro, el caso en los hombres, y luego siempre que vemos ovario, endometrio,
que es la matriz, la próstata, que aunque es muy frecuente, pero cuando vemos próstata en señores de 50 años, que no es lo habitual, cáncer de páncreas, y los sarcomas, que son los tumores de los músculos y de los huesos. Esos son los que nos tenemos que encender la luz, o los médicos de atención primaria, decir, bueno, pues vamos a ver si hay realmente algo hereditario. Realmente hay que distinguir entre la agregación familiar, es decir, que yo tenga, por ejemplo, una tía que sería por el lado izquierdo con un cáncer de mama y luego hay una sobrina con cáncer de mama, que bueno, pues siempre hay un poquito más de riesgo cuando hay algún familiar, que por ejemplo este caso en el que vemos que la mujer tiene, todos tenemos un par de cromosomas, tenemos como el doble, ¿no? De una copia de cada uno, pues tiene uno rojo que es el que tiene alterado, y al tener hijos con un varón sano, pues la mitad de las hijas salen enfermas. En ese caso, que sí que vemos ese patrón, son muy poco frecuentes, vienen a ser un 5 o un 10%. O sea, en muy pocas ocasiones vamos a poder determinar ese gen. Realmente, de los genes que hoy en día conocemos, pues esto hace unos años no se hacía, es algo que todavía está en mucha investigación, y los que explican la mayoría de los cánceres que son puramente hereditarios son el BRCA1 y BRCA2, que viene del inglés de Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2. Como ven, son un 3 y un 4%. La mayoría, el 70%, ocurren porque sí, por todos los factores que hemos dicho antes, por no tener hijos, por la obesidad, porque sí, o sea que tampoco hay que darle a veces muchas vueltas, y por eso es tan importante los hábitos de vida. Y luego realmente los síndromes raros lo vemos en muy pocas ocasiones, y por ejemplo en el insular vamos a analizar en sangre a las pacientes esos dos genes. ¿Y realmente merece la pena? O sea, ¿para qué sirve saber si yo tengo una mutación? Pues porque si pusiéramos una balanza el peso de la importancia, pues fijaros, tener una mutación en BRCA, tener un gen mutado, aumenta 10 veces el riesgo de tener un cáncer de mama. Sin embargo, por ejemplo, el tener la regla pronto, 1,3 veces, o sea, fíjense la diferencia que hay de peso, ¿no? O sea, es muy importante saber si una persona tiene una mutación o no. ¿Y cuando derivamos? Pues bueno, los criterios los vamos cambiando, pero bueno, en general nosotros tenemos el punto de corte en alguien, en un solo caso, por debajo de 30 años. Pero sí que es verdad que ya por último, ya en chicas de menores de 40 años, con tumores que se llaman triples negativos, aquellos que no tienen ninguno de los cargadores que hemos visto antes, ya las vamos analizando, o cuando hay dos casos, hay un cáncer de mama y ovario. Pero bueno, esto es lo que en la consulta nosotros tenemos un poco la pauta y seleccionamos a las familias de alto riesgo para hacerles el estudio genético. ¿Y realmente qué hacen estos genes? Pues BRCA1 y BRCA2, nosotros, nuestras células tienen unos mecanismos de defensa, tenemos pues unos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, este señor de aquí, entonces yo tengo un mecánico que he heredado de mi padre y otro mecánico que he heredado de mi madre, porque aunque nos parezcamos mucho a nuestro padre o a nuestra madre, genéticamente somos la mitad de cada uno. Aunque uno tenga los ojos azules, el pelo marrón, pero porque a veces va dominando un gen u otro. Entonces somos la mitad de cada uno. Si hemos heredado de nuestro padre o de nuestra madre uno de estos mecánicos ya no funciona, por ejemplo, en el caso este, pues ¿qué pasa? Que ante la mínima lesión que haya en nuestra célula, pues el otro mecánico que nos queda no va a dar abasto y entonces el cáncer va a aparecer antes. Es decir, que nuestros mecanismos de reparación están alterados. Son genes realmente, no son genes tumorales, sino son genes reparadores. Entonces tenemos, digamos, que el taller a mitad de personal, para que ustedes lo entiendan. ¿Significa que voy a tener cáncer el tener una mutación? No. Significa que tengo más riesgo. Yo les digo a las pacientes, es como si es en Navidad y yo me compro un boleto en la cafetería del hospital y usted va a todas las administraciones y se compra 100 números de lotería. ¿Me puede tocar a mí? Sí, y a usted no. ¿Pero qué probabilidades tengo de que le toque a usted? Pues muchas más. O sea, estamos hablando siempre de probabilidades. Por tanto, vamos a seleccionar a la persona, la paciente viene a la consulta y me dice, es que mi hermana tuvo un cáncer de mama, Elena, de mama y ovario con 30 años, pero por ejemplo a mí me viene la hermana a la consulta y yo le digo, no, le vamos a hacer la prueba a tu hermana.
que es la que ha estado enferma. Entonces, a esa paciente le vamos a ver, hacer un análisis de sangre. Por ejemplo, en este caso, la familia pues tenía la madre, fijaros, de 65 años, es portadora y no ha tenido cáncer, y luego tiene una tía con cáncer de mama a los 40 y otra a los 68 años. Pues siempre vamos a coger a la más jovencita y a la que tiene más tumores, y a esa es a la que le vamos a hacer el test genético. ¿Qué puede pasar? Pues puede que le hagamos el test a esa chica de 30 años y nos diga, tiene alterado el gen BRCA1, el mecánico que se llama BRCA1. Pues entonces, cuando yo ya sé eso, entonces sí que analizamos al resto de la familia. ¿Por qué? Porque dices, pues tú sí lo llevas, tú no lo llevas. Y podemos, digamos, separar, discriminar qué pacientes son portadoras y cuáles no. Esto suele ocurrir en muy pocos casos, solo en el 5 o 10%. Y en esos casos sí que hacemos un seguimiento más selectivo de los que sí que son portadores. Lo que suele pasar la mayoría de las veces es que buscamos y no nos sale nada. Nos sale un test, pues que esos genes están bien. ¿Eso qué significa? Significa que no sabemos quién es el culpable del cáncer en esa familia, con lo cual todos son sospechosos y a todos les tenemos que ofrecer un seguimiento más individualizado, porque no podemos esperar a que una familia con mucho cáncer pues empiece a los 50 años a hacerse la mamografía. Y eso ya lo tenemos estipulado y los enviamos a ginecología y cada 6 meses tienen sus revisiones. ¿Y qué ocurre cuando una persona es portadora de BRCA1? Pues, por ejemplo, la Angelina Jolie, que todos ustedes conocerán. Pues bueno, el riesgo que tenemos de cáncer es muy alto. Si esta es la edad y ese es el riesgo, pues a partir de los 30 años, desde los 30 hasta los 70, pues un 65% de las pacientes, o sea, de cada 10, casi 7, van a tener un cáncer de mama. Y el cáncer de ovario, que es menos, que es la línea de abajo, pues desde los 30 hasta los 70, casi 4 de cada 10 van a tener un cáncer de ovario, con lo cual esas pacientes no las podemos dejar haciendo un seguimiento como hacemos con el resto de la población general. Con el BRCA2, que es el otro gen, suelen ser tumores más parecidos a los que vemos habitualmente en la consulta y el riesgo, pues bueno, aproximadamente la mitad a los 70 años ya han tenido un cáncer de mama y el de ovario es un poco más bajito, es un 11%, pero también lo determinamos. Y esto es lo que les explicamos a las pacientes en la consulta cuando tienen una mutación. Y no es solo que tengas un cáncer, sino que aunque tú te quites esa mama, si tienes esa predisposición, te puede salir otro en el otro pecho. Con lo cual, también tenemos que seguir vigilando esa otra mama y a veces ofrecer mastectomías profilácticas. Por tanto, el tener un cáncer hereditario es importante, hay más riesgo de cáncer de mama, de ovario, de trompa, de falopio, que es lo que une la matriz con el ovario. También a veces aparecen tumores dentro de la tripa, del peritoneo, que es la grasa que tenemos intraabdominal, y también de páncreas, de próstata y de mama en el varón. A algunos varones les hacemos mamografía, los que están más gorditos, si se puede meter, y los que no, pues les enseñamos a explorarse y les hacemos una ecografía. Y luego hay otro riesgo de cáncer, como de colon o de endometrio, que esos pues también, bueno, realmente el cáncer de colon ya a los 50 todos tenemos que empezar la prevención, pero también les decimos que estén un poco más pendientes. Con lo cual nosotros nos podéis derivar desde primaria al hospital, nos hacéis una interconsulta, yo valoro a los pacientes, les hacemos el árbol genealógico, a los que sí que realmente está indicado hacemos el test genético y desde ahí yo los envío, yo no los veo a oncología, bueno, los que han estado enfermos sí que los sigo yo, pero los que están sanos los enviamos al materno y allí pues se hace un seguimiento. En la mama empezamos a los 25 años, cada 6 meses les hacemos una ecografía de mama y cuando ya han cumplido 30 años ya empezamos con la mamografía y la resonancia. Y para el cáncer de ovario empezamos un poquito más tarde y cada 6 meses pues tienen un ginecólogo que les hace una ecografía, que les hace una analítica con unos marcadores, o sea que son personas sanas, pero que estamos controlando para hacer una detección precoz. Pero la detección precoz, pues muchas veces no es suficiente, porque es detectar precozmente. Y hoy en día, pues se oferta, y además esto lo hace la Seguridad Social, las cirugías reductoras. Cirugía reductora significa que yo, teniendo mis mamas sanas, me quito las 2 mamas o me quito los 2 ovarios. Hay que explicar muy bien a las pacientes, hay que ver caso por caso.
Muchas pacientes que tienen cáncer de mama me dicen, Elena, pero ya que me operan, pues que me quiten la otra, ¿no? Pues eso realmente, si no hay un cáncer hereditario, tampoco ha demostrado nada. Tenemos que ver caso a caso. En pacientes sanas, cuando cumplen 40 años, si tienen una mutación, les podemos ofertar el quitarse las 2 mamas y, si ya una vez han deseado tener hijos, quitarle los ovarios, ¿vale? Por la paroscopia. Esas 2 cosas reducen el riesgo de que tengan un cáncer de mama y de ovario. Pero todo tiene sus complicaciones, también las mastectomías profilácticas no es como ir a hacerse una cirugía estética, y quitarse los ovarios pues es dejar a una chica menopáusica con 40 años que también tiene sus complicaciones. Pero esto, ya te digo, pasa a un comité y son caso a caso. Por tanto, siempre vamos a ofertar en pacientes sanas estas 2 opciones con una valoración psicológica, y en las pacientes que ya han tenido un cáncer de mama siempre esperamos por lo menos un par de años a ver cómo va el primero que han tenido, porque a veces la supervivencia de ellas no va a depender del otro que les pueda salir, sino de cómo va el primero. Y eso también se discute en el comité, pero que sepan que hay cirugías profilácticas como las que se hizo pues Angelina Jolie, que ya era una mujer sana. Por tanto, ante la duda, pues preguntar a los médicos de cabecera. Yo a todos mis pacientes siempre les pregunto de los antecedentes familiares, y bueno, y ayudar, pues dar las gracias a todos los voluntarios, amigos, asociaciones, y bueno, que espero que haber resuelto vuestras dudas. Muchas gracias.